Gracias a todos. Me pareció súper interesante. Sé que hay muchas preguntas. Quiero comenzar esto con una pregunta muy corta. Quiero que por favor denos un ejemplo corto de una investigación que se ha realizado. Una nota que sienten que de verdad fue perfecta o ideal. Pero los que quieran contestar, por favor contesten. ¿Puedo? Yo me acuerdo que en el 2012, cierto contexto, somos el país más violento del mundo y eso no es tasa oficial. Hay un problema muy grande con las pistolas y de pandillas, de maras. Hay 2 maras que se están peleando todo el tiempo. Entonces en el 2012 el gobierno decidió, para tratar de crear una tregua, para darle ciertos privilegios dentro de las prisiones. Entonces el Faro se dio cuenta de eso y lo difundió. De hecho, ganamos un premio de Gabriel García Márquez por el trabajo, porque publicamos una crónica de cómo se había diseñado esta tregua con los líderes de las maras. Nos mandaron un video que se dio cuenta que el gobierno había torturado a este joven estudiante al destruir su pueblo y caminaron por 4 días para llegar al pueblo y encontraron al niño y él habló de su experiencia. Esto fue prueba real de alguien que había sido capturado y torturado. Es un artículo en cuanto a un grupo neonazi. Fueron con ellos en estilo encubierto y este grupo estuvo publicando anuncios en los sitios gay para capturarlos y torturarlos. Y entonces grababan los videos de esta tortura y él se dio cuenta de esto, lo investigó y se publicó y se inició una investigación penal. La investigación sigue, pero para darle un ejemplo de cómo reaccionó los medios occidentales. Acabamos de cumplir una serie de elecciones. Dentro de 10 días que todos los reformistas fueron descalificados, que los reformistas ganaron todas las elecciones. Y nosotros pudimos explicarle rápidamente lo que había sucedido y fue asombroso ver cómo todos los demás tuvieron que cambiar la narrativa para decir, sí, ¿cómo fue que eso sucedió? Pero es tan fácil cambiarle el enfoque. Andrea, quiero hacerles una pregunta muy específica en cuanto a sus sitios, porque ambos dijeron que contaron con mucha ayuda de sus lectores, lo que tú llamas, André, esa energía cívica. Esto es algo muy especial y no es tan común en otros países. Cuéntenos. ¿Cómo sus lectores han ayudado a fortalecer sus sitios? Nos ayudan en distintas formas. Primero nos proporcionan las noticias, con fotos, con texto, con video. Dependemos de ellos también por dinero. La situación que nos encontramos, dependemos de estas donaciones para poder sobrevivir, pero a la vez más que nada lo que necesitamos de ellos son sus ideas y ellos los comparten con nosotros, tanto por medio de sus comentarios en nuestras páginas, en Facebook y Contact.
solo vemos y lo que nos mandan y tenemos centenares de ideas. En Tibisasa dependemos que ellos nos manden las notas. Y si se fijan, no es algo mayor. O sea, no es para fomentar que sean profesionales, es una cifra pequeña para ayudarle a sufragar los gastos. Pero la gente reporta sobre qué es lo que les rodea. Y es sobre los temas que ellos les afecta más directamente en cuanto a gobernación o, por ejemplo, últimamente empezamos a publicar videos y hay un video que hemos recibido de uno de nuestros periodistas, ciudadanos periodistas, de un cacique local, quien estaba criticando al presidente. El presidente había estado en Nakuru y luego lo critica por una campaña. Entonces uno de los periodistas capturó el video, nos lo mandó, lo publicamos. Claro, todo el mundo lo difundió porque estaban cuestionando su integridad. Supuestamente él era el liderazgo, pero él era ni está al tanto de lo que está sucediendo a sus alrededores. Eso hace que se sientan facultados y de que puedan cuestionar sus líderes. Y eso nos ha dado la energía y eso es lo que nos motiva para cubrir. Reciben como 1000 notas. Estamos publicando 1000 notas a la semana que nos han proporcionado nuestros lectores. ¿Y cómo? ¿Cómo controlan la calidad? ¿Hay control de calidad? No tanto. Aunque sí les proporcionamos una herramienta para que sepan los pasos más básicos. Pero, por ejemplo, recibimos un video, verificamos los hechos para asegurar que son correctos y ciertos. Ellos suelen mandarnos las fotos en vivo de cosas sobre cuáles están publicando. Hay cierto elemento de pruebas en cuanto a lo que se publica. Y si se fijan en las notas que hemos publicado en los últimos 2 años, hay muy pocos casos de errores. Así que la gente suelen decir la verdad a contraste con lo que dirían los políticos. Sí. Otra pregunta que tenía para todos. ¿Ustedes abogan por un buen periodismo local o nacional? Un periodismo que conoce los lugares de verdad. Y estos son comunidades de mucho interés internacional. Están creando estas alianzas entre lo doméstico y lo internacional. Les ha sido difícil. Sé que, Trevor, mencionaste que has tenido ciertas alianzas internacionales, pero ¿ha sido difícil establecer estas alianzas? La perspectiva de estos medios internacionales. Ellos están cambiando. Esta revolución digital también les ha ayudado a pensar en formas distintas de cómo ellos enfocan este tipo de periodismo. Sí y no. Cada de vez en cuando hay gente como David Fannin, que nos incluyó en Frontline, el que nos permitió aliarnos con The Guardian, pero cuando ellos ya no están, entonces no saben por qué estamos ahí los que los reemplazan. Entonces es muy difícil. Hay esta mentalidad cuando yo empecé a estudiar. Si uno es de Irán, no debe reportar sobre Irán. Un productor me dijo, esta película va a ser de Irán y tú eres iraní. Eso va a ser un problema. Y dije,
¿Y quién está cubriendo las noticias de Washington? Y él lo entendió, pero esa misma mentalidad en cuanto a quiénes son los guardianes de acceso a la información, esa mentalidad ahora se ve en las fundaciones. Entonces, los que están elaborando estos proyectos son los hombres blancos que antes eran los encargados de las fundaciones. Y como indiqué anteriormente, cuando Ahmed Rashad está en el poder, la gente comprende, pero cuando entienden, cuando hay no gente como él, ¿por qué no entienden el por qué es importante seguir con este tipo de cobertura? Así que muchas de estas agencias tienen su propia agenda y es difícil trabajar con ellos. Y Trevor, tu experiencia en Sudán, creo que hay una evolución bastante fuerte en cuanto a lo que aceptan los medios tradicionales del campo. Todo tenía que ser por medio del corresponsal, que lo había visto por su propia cuenta, y de repente estos periódicos grandes están publicando los informes de Human Rights. Así que parte de las alianzas es de quién confían, si conocen el trabajo, si confían los reporteros, y en cierta forma creo que es bueno. Hemos visto mucho éxito trabajando con nuestros aliados porque nos ayuda a mejorar nuestro trabajo. Hay la ayuda de los periodistas más experimentados porque cada uno tiene su propio formato, cada uno de nuestros aliados lo quieren de cierta forma, pero creo que eso va a ser el futuro. No creo que haya otra forma, porque todos los burós en Nairobi solo son una persona, todos los de Teherán son posiblemente una persona. Todos van a tener que trabajar juntos y en forma aliada para establecer los estándares, porque si no, no va a haber esta noticia. Pero esto es un momento de desorden. Toda la información que están recibiendo no viene de su propio personal, sino de otros lugares. Y tenemos que reconocerlo y trabajar en forma integrada para asegurarnos que lo estemos haciendo bien. Creo la realidad. Tenemos buenas relaciones con los medios occidentales. Al comienzo, todos los medios de los Estados Unidos y Europa hablaron del lanzamiento de este proyecto. Bueno, si saben dónde está Belarus, Sarlavia está un poquito más hacia el norte. Le Monde, The New Yorker, BuzzFeed, todos cubrieron el lanzamiento de nuestro proyecto, y ahora tenemos una versión en inglés, y Quartz y The Guardian han publicado nuestras investigaciones y nuestras entrevistas. Así que creo que todo va bien. Gracias. Y de verdad, desde que comenzamos y hemos probado que estamos dándole buen cobertaje, hay varios radioemisoras en otras partes del país se han querido aliar con nosotros para difundir nuestras notas. Hay una emisora en Nakuru, que es la cuarta ciudad principal del país, se han aliado con nosotros. Entonces, cuando publican los boletines, captan nuestra información y lo comparten con el público. Hay otras organizaciones que están promoviendo la salud maternal, y que es un proyecto en las zonas rurales, que son las más impactadas. Entonces lo que hacen es ofrecen incentivos para que publiquemos más sobre eso, porque hay mucho interés en estos momentos. Dicen que hay mucho interés internacional. En la situación de Bielorrusia, los únicos corresponsales que tenemos del exterior son de Rusia. Los demás llegan uno cada 5 años durante las elecciones, no más. Y creo que eso es un problema.
esa falta de interés, porque lo único que se suele hacer es difundir el estereotipo. Quisiéramos que vinieran ustedes a Belarus y que nos dieran a conocer. Yo sí fui a Belarus hace 5 años. Fui uno de ellos. Pero, como capacitador, yo soy de la Universidad de Navarra. En el 2011 estuve en 3 ciudades de Belarus, o 4, para trabajar con las editoriales de ahí. Y en ese momento, porque me da curiosidad cuál es la realidad hoy en día, porque en ese entonces estas editoriales no podían vender sus periódicos, porque el gobierno ejerce un monopolio y habían prohibido estas publicaciones. Y también el gobierno ejerce un monopolio sobre el surtido del papel. Y ya que se tiene que comprar del gobierno, se lo han puesto a un precio muy caro. Eso sigue siendo igual y esas publicaciones... Y pregunta por los 4 periódicos. Gracias. Yo soy de Brest. La situación sigue siendo igual, pero hay una diferencia. Y yo diría que hasta aún peor a lo que estaba hace 5 años. Porque ahora hay 2 factores aún más negativos para toda esta publicación. Todas siguen vivas y fuertes y muy motivadas. Uno de los factores es que en Belarus, como en otros países, la gente quiere verlo en línea. Porque antes había estos suscriptores. Pero ¿cómo cobrar en línea? Y eso no es tan fácil en esta situación, cuando el gobierno controla la publicidad. Así que hay el problema de transición. Hay ese sentido de fatiga, que nada cambia. Y los donantes internacionales que antes apoyaban a los medios ya los están abandonando. Y esa combinación hace que sea una situación muy difícil. Pero sé que vamos a superar todas estas dificultades. Yo trabajo en 14 y medio, muy parecido al trabajo que ustedes están haciendo. Uno de los desafíos que nosotros enfrentamos es ampliar nuestra distribución aún más allá del sitio y tratar de generar mejores ingresos. Vamos aprendiendo de otros modelos, de otras personas. Así que yo quisiera saber de parte de ustedes, ¿cómo? ¿Cómo están ampliando sus redes de distribución? ¿Qué es lo que le ha funcionado y qué no? ¿Y cuáles son las fuentes de ingreso que no dependen de donantes, que han resultado ser exitosos? Quiero decir 3 cosas. Uno son las alianzas, que sí genera cierto ingreso. Si uno se convierte en algo vital para ellos. Háganse a conocer, participen en varias ferias y la gente se interesa más. Y también podcast y audio. En nuestra situación, tenemos un evento anual que es el Foro Centroamericano del Periodismo, que nos permite invitar periodistas de toda la región y vendemos entradas para que el público pueda participar en el foro. Realizamos talleres a los estudiantes de periodismo y ellos pagan por asistir a estos talleres. Y eso ha sido uno de los ejemplos principales. Y el otro podría ser, hemos intentado establecer alianzas con medios internacionales. Por ejemplo, este año vamos a realizar un proyecto con el New York Times que nos ayudará a realizar una investigación en cuanto a las pandillas o las maras.
Esto se va a publicar en forma simultánea. Ellos en inglés y nosotros como en español. Para nosotros esto no es una subvención, esto es una alianza con otros medios. En cuanto a Medusa, no en base a nuestra página electrónica, sino porque hay esta amenaza de que nos bloqueen. Ahí las autoridades rusas todavía no pueden bloquear las aplicaciones, por eso lo lanzamos dentro de las aplicaciones. Tenemos la plataforma de mensajes y de banda ancha y una suscripción de correo electrónico especial que nos ha funcionado. Así que tenemos como 6 a 7 redes de distribución. Estamos por elaborar otro. En cuanto al ingreso, la mitad de nuestro presupuesto este año fue por medio de la publicidad. Eso es publicidad nativa y con contenido de marca. Y esperamos poder lograr aún más para el próximo año. Algo con lo cual estamos experimentando es noticia económica y financiera, porque ese es el interés principal que hay en cuanto a Irán. Y las organizaciones como el Wall Street Journal, Bloomberg, ellos venden suscripciones y puntos de entrega de esa información. Si pudiéramos tener cierto éxito en ese campo, creo que eso nos va a generar un ingreso que nos permitirá hacer todo el otro trabajo que no hemos logrado hacer. Porque sí dependemos hoy en día en cuanto a nuestras alianzas y subvenciones que son muy difíciles. También quisiera agregar, hubo mucha conversación sobre estos muros de paga y eso no ha sido nuestra situación. Yo estoy totalmente en contra de estos muros de paga en la situación en Rusia, porque eso sería como vender dentro de las regiones, vender comida a los más pobres o aire libre, porque la necesidad es tan grande que no la queremos vender. Y por eso no va a ser una solución para nosotros, que tengan que pagar por acceso. Yo soy de México, yo realizo investigaciones en cuanto a redes digitales en Latinoamérica. Yo quisiera saber de parte de ustedes, ¿cuántos tienen ustedes que integran su equipo? ¿Cuánta gente trabaja con ustedes hoy en día? ¿Y con cuántos comenzaron sus equipos? La otra pregunta es, ¿dónde obtuvieron el talento que tienen sus periodistas, sus reporteros? ¿Cómo los dieron con ellos? ¿Debo ir primero? Lo nuestro ha cambiado en forma muy significativa. Cuando uno espera que la gente se espera que no van a cooperar en los momentos que el gobierno es más rígido, ese es el momento que más quieren arriesgarse y te proporcionan la información. Hay periodistas que trabajan en los medios de gobierno, pero nos aportan sus notas. Pero hemos tenido la buena suerte que la mayoría de nuestro talento viene de la facultad y ellos trabajan con otras organizaciones y regresan y quieren trabajar con nosotros porque son sumamente dedicados al periodismo y no las otras cosas que tienen que hacer para trabajar, o sea, elaborando estas listas o viendo las tendencias. El Faro comenzamos como 6 a 7 periodistas, estudiantes de periodismo. Es un caso bastante excepcional. Del 98 hasta el 2003 o 2004, nuestros ingresos eran 0. Y nuestros costos también, porque eran todo hecho en casa y todo el mundo lo hacía en forma de voluntario. Pero cuando empezamos a elaborar proyectos más grandes, ahora somos 30 personas. Los periodistas, la sala de prensa son 20 a 21, y los demás tenemos responsabilidades comerciales o administrativas.
Hablaré contigo después. Comenzamos con 15 personas y yo no divido entre los programadores, los diseñadores y los periodistas. Comenzamos con 15 y ahora somos 26. Las personas con quien comenzamos éramos 3 y ahora somos como 20. Somos 16, incluyendo el contador. Y todos tienen distintas funciones, pero menos el contador. Porque ahora cuestiono qué pueden contar y hacer dentro de nuestra organización. ¿De dónde obtenemos nuestra información? Mi babushka, mi mamá, mi abuela, me contaba, me narraba cuentos antes de dormir. Y me fascinó tanto que cuando yo tengo tiempo, yo también les narro cuentos a mis hijos antes que se acuesten y a ellos también les fascina. Creo que el proyecto Medusa y el que usen el sentido de humor, hay mucha gente en China que está tratando de hacer lo mismo. Estamos tratando de valernos del sentido de humor para dar la libertad. Pero tengo que decir, en China es imposible burlarse de él como lo han hecho. ¿Cómo han sobrevivido? ¿Cómo pueden sobrevivir en ese entorno tan hostil? Bueno, es difícil responderle a eso, porque cada día puede ser nuestro último día. Y yo creo fielmente en día tras día. Me paro enfrente del espejo, hoy me puedo morir. Porque todos vivimos con esa realidad, que esto puede ser nuestro último día, pero tratamos de no enfocarnos en eso. Porque ese es un método de un perdedor de pensar. Tratamos de no prestarle atención a las autoridades o a la vigilancia rusa, pero sinceramente a mí me parecía que hay una frontera de unos 5 o 6 millones de visitas únicas por mes, donde podemos estar por debajo del radar. Y estamos ahí. Yo soy Emma, trabajo con una organización que se llama División Just Division. Enfocamos nuestro trabajo sobre la organización de base, cubriendo la nota de Israel y Palestina. Y tenemos también un blog en hebreo que busca agitar en los medios tradicionales allí. La pregunta mía es en relación a cómo las notas de sus sitios son repetidos por la información por los medios tradicionales, y consideran que ese es un objetivo, estar integrados en el mundo de los medios principales, los medios tradicionales o más generales. Esto va cambiando, depende quién sea el presidente y cuál es la política exterior. Cuando trabajábamos en PBS, constantemente se nos citaba, estábamos inundados con solicitudes de reporteros distintos. Desde que salimos o cambiamos, si nos van a citar, no van a citar al Tehran Bureau, al Buró de Teherán, sino al Guardian. Y la mayoría de los medios no quieren darle crédito o citar a sus competidores. Muchas veces nuestra nota se copiaba enteramente y se publicaba sin darnos ningún reconocimiento. En el pasado teníamos una relación un poco más amigable. Ahora creo que realmente, como vamos contracorriente, tenemos una relación más adversaria.
En nuestro caso no tenemos una buena relación con los medios tradicionales. En América Central, con Confidencial o con Plaza Pública, pero con los medios tradicionales, ya sea en Nicaragua, pero son países pequeños y con el sitio Nómada de Nicaragua, pero muchos de estos medios simplemente no no toman la nota de otras fuentes. Nosotros trabajamos muy cercano a la base, dice Trevor Snap sobre Sudán, pero lo importante aquí es tener un reportaje certero, donde esas relaciones sean de confianza con organismos internacionales y medios internacionales. En el tema de Israel y Palestina, hay una red muy fuerte, muy establecida, y puede haber información también ahí en la que se puede confiar, pero quizás a veces tienen agendas distintas ellos, y poder hacer el puente creo es importante, pero sin duda no es fácil. Galina Timchenko, nosotros tenemos varios proyectos y conseguimos el apoyo y una asociación con varias fuentes de medios de calidad, donde ponen títulos y blogs en nuestra primera plana. También hay muchas ONGs de medios en Rusia y no tienen ninguna posibilidad de llegar al público porque nuestro público es demasiado pequeño. Entonces nosotros promocionamos sin costo alguno promociones para estas ONGs, y nos parece a nosotros un buen ejemplo de cómo podemos tener una relación de apoyo. En Hibisasa, Ñariki dice, nos hemos convertido en el lugar obligatorio para llegar a un lugar remoto en el país. Probablemente la historia, nosotros reportamos las cosas cuando están aconteciendo, entonces nos hemos convertido en el punto de referencia para ese tipo de notas. Cubrimos notas que los medios más importantes, tradicionales y que quieren seguir una historia sobre algo que ya hemos cubierto nosotros, parecería funcionar bastante bien para nosotros esa estrategia. Andrei Dinko, de Nashaniva, este medio se convirtió en el nuevo medio de referencia. Hola, yo soy Firuz de Tayikistán. En la mayoría de los países de la ex Unión Soviética, los gobiernos tratan de bloquear las páginas de medios, de redes sociales y de medios en mi país, en Tayikistán. Quisiera saber cuál es la situación en su país, y también me gustaría conocer qué tipo de presiones ejerce el gobierno sobre ustedes y la comunidad con la que trabajan. ¿Puedo yo empezar? Galina Timchenko. Las autoridades rusas no nos bloquearon, gracias a Dios, pero las autoridades en Kazajstán sí nos bloquearon en ese país, y durante 1 año y medio tuvimos un juego del ratón y el gato. Ellos nos iban bloqueando y buscábamos otro sitio, y nuestro último intento fue poner nuestras páginas en el servicio de Google, de la nube de Google, en Kazajstán, y las autoridades de Kazajstán ayer trataron de bloquearnos y se cerró Google en todo Kazajstán. Luego de media hora bloquearon nuevamente nuestro sitio, y ahora podemos operar libremente en Kazajstán. Tenemos muchos métodos tecnológicos. Sinceramente no estoy en condiciones de poder compartirlos con ustedes.
Nosotros también tenemos una relación igual con las autoridades de la cacería del gato y el ratón, porque las reglas están constantemente cambiando y es extremadamente peligroso hacer este tipo de cobertura. La tortura es común, las detenciones son comunes, pero creo que son riesgos que nuestros colaboradores están dispuestos a tomar. Tenemos que ser cabeza dura, tenemos que ser pacientes y muy cuidadosos. En nuestro caso, Carlos Salamanca, del Faro, es difícil hacer periodismo. Sí, es peligroso trabajar en el campo. No sé por qué no ha sido peligroso en El Salvador, porque es un país difícil en el que operamos, pero lo difícil es obtener información y poder entrevistar. Por ejemplo, el Faro no ha podido conseguir una entrevista con ninguno de los últimos 5 presidentes, 5 o 4, porque no nos conceden una entrevista, porque somos los únicos que vamos a hacerles preguntas incómodas. En el 2009 pudimos operar libremente Kelly Nikejad, y yo comencé a usar mi cuenta de Twitter para sacar la historia. Creo que fue uno de los primeros lugares, creo que fuimos uno de los primeros lugares en usar de manera eficaz Twitter. En 2 días, de 40 a 60, conseguí 19,000 seguidores en Twitter. Hoy en día, la cobertura es un poco más sutil. Una de las fuentes que me dijo, si no vamos a llegarles directamente, vamos a llegarles indirectamente. Y existen soldados, digamos, dependiendo de lo sofisticado o lo poco sofisticado, la persona que está asignada a vigilar esa página web trabaja de manera tanto más sofisticada. La persona que está asignada a desacreditarnos pone comentarios específicamente y estratégicamente. Ni bien salía nuestra historia, esta persona, supongo que es un hombre, dice, esta es una mentira, pone esto en el comentario, están mintiendo sobre aquello o esto otro. Y cuando yo trato de bloquearlo o impedir que él espante a los otros comentaristas, van al ombudsman, y si lo que ellos dicen al ombudsman, y si eso va de acuerdo con el prejuicio que tiene el ombudsman sobre la cobertura en Irán, pues perdemos. Sabemos si la verdad está de nuestro lado, vamos a poder hacerlo, aunque siempre tenemos que buscar maneras alternativas de poder operar. Y agrego, en Kenia, en Oknyariki, estamos gozando de una gran libertad de prensa, aunque esta no fue la situación antes del 2012. En el 2012, una persona que de hecho considerada dictador dejó el poder. Hemos aprovechado y sentido mucha libertad. Hoy en día no vemos el hostigamiento de los periodistas. Algunos incidentes han existido, pero la Constitución del 2010, que reemplazó la Constitución de nuestra independencia, le concede muchas libertades a los periodistas. Hola, yo soy Nilsa Varela, de Sembra Media, también de Diario El Vistazo. Quisiera saber cómo le entregamos ese contenido a la comunidad a la que estamos cubriendo. Yo les pregunto porque trabajo en una región en Venezuela donde hay una pequeña penetración de Internet. Trabajo en la región oriental. Perdón, no es mi celular el que está sonando. Les pregunto porque trabajo en una región productora de petróleo, donde hay muy poca penetración, una región rural de petróleo, donde hay poca penetración de Internet, y mucha gente no sabe cómo utilizar la tecnología. Yo quiero saber cómo hace Nuba Reports, por ejemplo,
cómo hacen que sea posible que el contenido que están produciendo le llegue a la comunidad. En la región del Nilo Azul y de las montañas Nuba, donde opera mi equipo, tenemos como ellos van caminando durante horas y van a ciertos pueblos y muestran nuestras películas. Generalmente empiezan a las 9 y terminan a las 5, hacen 5 veces muestras. Pero estas son personas que no tienen internet, que no tienen redes de telefonía celular, no tienen tecnología digital. Esto no hubiera funcionado hace 4 o 5 años. No había suficiente penetración dentro de Sudán para justificar aún hacer esto. Solo en los últimos años, y esto va a seguir creciendo y va a crecer de manera exponencial. En 3 o 4 años, lo que estamos haciendo hoy día va a ser omnipresente en todo Sudán. Lo otro que se usa de manera muy eficaz y eficiente en toda África es el servicio de mensajes por SMS. También lo importante es hablar con nuestros socios en el país. Durante media hora se puede hacer una transmisión por onda corta, radio de onda corta. Pero sí es complicado, es difícil y este es el asunto. Tenemos que buscar la manera de franjar esas barreras, aunque sí es difícil porque a la gente le encanta compartir información, pero no lo pueden hacer. Un caso que a mí me pareció muy interesante y sí quisiera que Enoch lo mencione es cómo se adaptan. Nos estabas contando anteriormente cómo en el caso de Hivizasa están haciendo su trabajo en versión impresa, que la publicidad la hacen en versiones impresas, aunque todo es de telefonía móvil y toda la experiencia de Hivizasa es por dispositivos móviles. Como decía Trevor, estamos adaptándonos a la situación. En el caso de ustedes, están adaptándose porque la publicidad y la gente no quería que eso apareciera en línea, querían ver sus publicidades en línea. Entonces crearon una revista impresa de publicidad que se distribuyera en la comunidad, en los municipios rurales, ¿verdad? Sí, queríamos ver si esto funcionaba en uno de los municipios, Eldoret. Íbamos a los negocios locales donde las personas que pedimos que sean los que sacan publicidad de nuestro sitio, pero como ellos quieren ver su publicidad impresa en papel, les pedimos su publicidad, los imprimimos con algunas historias interesantes de esa área. Lo hacemos por mes y hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Bueno, creo que con eso concluimos con las preguntas. Muchas gracias.